Tengan un buen día, amados hermanos. Les habla Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a poner atención a lo que la palabra del Señor nos dice en Juan 8, versículos 29 y 30. 28, comencemos del 28. Capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice la palabra del Señor: por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Padre mío y Dios mío, en el nombre de mi Señor Jesús, te pido que abras el entendimiento de tus hijos para que podamos recibir esta bendición. A mí, dadme el denuedo, el respaldo para poder impartir lo que tú quieras darle a tus hijos en este día. Amén, Señor, y amén. Hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús, Él no hacía nada si no es lo que veía hacer al Padre, ni hablaba. O sea que no hacía las cosas por su propia cuenta, sino que hacía lo que Dios, su Padre, le decía. En otras palabras, si pudiéramos ponerle título a la prédica, sería que fue obediente. Cuando alguien hace algo que el Padre le dice, es obediente. Y Jesús eso era. Era un hombre obediente. No hacía las cosas porque a él se le antojara. Pero bien, Él es el Hijo del Hombre. Podría decirme alguien, acordémonos que siempre hay preguntas, pero Él era el Hijo del Hombre, sí, pero nosotros también somos hijos de Dios. Y si el Señor Jesús lo hizo, nosotros estamos en capacidad de hacer eso. Mateo 7, del 24 al 26. Mateo 7, 24 y 26. Dice la palabra: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la tierra. El que oye estas palabras y las pone en práctica. Es que la cuestión no está en leer, oír y que queda hasta ahí, sino que eso hay que llevarlo a la práctica, hacerlo, para que nosotros podamos recibir esa bendición de Dios. Y dice que aunque vengan
vientos, lluvia, o sea, los problemas de la tierra, las angustias, lo que nos abate, esa casa va a permanecer firme, porque está edificada sobre la roca. Y la roca es Cristo. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice en su palabra, podrá venir cualquier situación sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa, pero Él nos mantendrá firmes. No es que no nos va a pasar nada, sino que Él nos va a guardar, nos va a cuidar y nos va a dar la salida necesaria para que nosotros estemos en paz. No solamente hay que ser oidores, dice la palabra, sino que hacedores. Pero cuesta, hermano, llevar a la práctica. Es que leer todo se ve fácil. El asunto es hacerlo. Es hacerlo, llevarlo a la práctica. Ahí nomás cito Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice el Señor: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Aquí, si nosotros vemos el contexto, todos se preocupan por una casa, por el vestido, por la comida. Y a veces no obtienen lo que ellos desean, se abaten, trabajan más de la cuenta, pero a veces lo que ganan no les abunda. Entonces el Señor les dice: no se preocupen por eso. Yo ya sé. Es más, aquí en Mateo 6 dice: vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros la pidáis. O sea que el Señor ya va adelante, hijo. Ya sabe lo que tú necesitas. Él ya lo sabe y ya lo tiene listo para dártelo. Lo que quiere es de que andes en sus pasos, que le obedezcas, que seas obediente. Por eso dice: pero primero buscad su reino, primero, y su justicia. Para tener una idea de lo que es el reino, podríamos decir de que el reino es donde habita Dios, es la residencia de Dios, que son el reino de Dios, los dominios de Él, sus propiedades. El reino de Él, ahí están sus propiedades, allí Él vive. El reino de Dios es donde el Señor tiene todos los recursos. Ahí están todos los recursos, todo lo que necesitas, ahí están. Y en ese reino, Él tiene una autoridad absoluta. Él es el que manda. Pero ahí está todo. Y si ya está todo y la palabra dice que ya hemos sido bendecidos por Él, ahí están las bendiciones. El problema es que están en los lugares celestiales y nosotros estamos en la tierra. Pero si nosotros buscamos ese reino y su voluntad, la voluntad de Él, ¿cuál es? Es su justicia. Por eso dice: y su justicia, su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
¿Cuál es la voluntad de Dios? Podría darle los versículos, pero una de ellas es que nosotros nos santifiquemos. Esa es una de las voluntades de Dios. Es que nos santifiquemos. Y dentro de la santificación está el apartarse de la fornicación. Y a eso ya para muchos no es muy fácil. Porque están prisioneros en la fornicación. Cuesta. Otra voluntad de Dios es de que demos gracias en todo y por todo. Bueno, eso está más fácil, pareciera, pero a veces se nos olvida o no le damos las gracias y no sabemos que las consecuencias de eso son graves. Y otra de las voluntades de Dios es que hagamos el bien. En este versículo, donde dice que primero hay que buscar su reino y su justicia y su voluntad, una de las voluntades que algunos bíblicos la ubican aquí es hacer el bien. Es hacer el bien. Y hacer el bien es uno de los sacrificios que le agradan a Dios. Si usted hace el bien, usted está agradando a Dios. Y recordémonos las palabras del Señor Jesús. No estoy solo, porque siempre hago lo que le agrada a Dios. Si nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, Él nunca nos va a dejar. Por muchas pruebas que vengan, Él nos va a dar una fortaleza. Nunca vamos a estar solos. Y es que vamos a hablar así a la carrera sobre Adán. En Génesis 1:27 nos dice de que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Para lo de la obediencia, nosotros somos hechos a semejanza de Él. Somos su representante. Y como representantes podemos hacer todo lo que el Señor Jesús hizo. Y es más, cosas mayores podemos hacer. Y podemos tener dominio, que ejerzamos dominio. Acordémonos que en el reino de los cielos es el dominio del Señor. Y Él nos da ese dominio. O sea que podemos en un momento dado estar dentro de un lugar que no es la tierra. Ya la Biblia pone dos casos. Quítate las sandalias de los pies, porque donde estás, tierra santa es. ¿Y cómo llegué allí? Por la obediencia, por la obediencia. Pero acá Adán perdió eso, desobedeció a un mandato que Dios le había dado. ¿Por qué le dio ese mandato? Ahí tenía todo. Se comunicaba Dios con él. Todo tenía, excepto una cosa que le prohibió Dios. Y eso que le había prohibido Dios, lo hizo Adán. Del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comas
ese día morirás. Hubo una sentencia de muerte. Pero solo le dijo, ¿cuántos árboles había? Pero él solo le dijo, de ese no vas a comer. Pero él desobedeció. La decisión que nosotros, como hijos de Dios, porque Adán es hijo de Dios, es de tomar una decisión. ¿Obedecemos o no obedecemos? Es que las cosas de Dios a veces son muy difíciles de hacer, hermano, porque tener los pies sobre la tierra. Pero el Señor te da la salida si haces lo que a Él le agrada a Dios. Adán era hijo de Dios, desobedeció, pero no lo mató en el momento como algunos piensan. Pero dice que lo iba a matar y no lo mató. No, lo expulsó a la tierra. Y aquí en la tierra ya comienza. En el tiempo a que todo lo creado comienza a morir. Usted desde que nace comienza una vida, pero comienza también su punto de llegada, su punto de partida. Nace y tiene que morir por culpa de Adán, pero también por culpa de otro hombre, Jesús, nosotros tenemos vida eterna. Adán, alma viviente, dice. Pero Jesús, que es un Adán también, es espíritu vivificante, da vida. Por la desobediencia se cortó la vida, pero por la obediencia nosotros volvemos a tener una nueva vida. ¿Y qué cuesta obedecer? Cuesta y no cuesta. Cuando usted se entrega al Señor y da gracias por todo, hay paz en su corazón. Ya a usted se le va haciendo todo fácil, porque está dentro del reino, por la obediencia. Hay un caso donde se ve de que cuesta. Eso está en Génesis 16:9. Usted sabe que está ahí Abraham. Génesis 16:9. Ustedes saben que Abraham es el padre de la fe. Y Abraham, dice la palabra del Señor, que le obedeció. Y como le obedeció, aquí en la tierra no le faltó nada. Era rico en oro, plata y todo. No le faltó nada. Pero sí le faltó algo. Sarita no le podía dar hijas. Sarai no le podía dar hijos. Y cuando a uno le falta algo para estar completo, tranquilo, porque hay una necesidad. Todos tenemos necesidad. Pero Dios, por la obediencia, suple esa necesidad. Que como solamente Él sabe cómo nos lleva. La palabra dice que es extraña su obra. Sí, es extraña. No tengo a la mente, hermanos, el nombre de un juez. Que ese juez tenía su esposa y tenía hijos. Pero se metió con una ramera, con una prostituta y le pegó un hijo. Ahí nació él. Claro, los hermanitos de la mamá, tuvo no me acuerdo cuántos hijos, lo veían con desprecio y lo echaron.
a ese hijo de la ramera, es que Dios usa, es que nosotros pensamos de que, vean hermano, cuántas veces no vemos de menos a las prostitutas. Y Dios utilizó muchas veces a ese tipo de mujeres con un propósito. A este hijo lo echaron, pero hubo un tiempo en que a los hebreos los oprimían sus enemigos y él era un hombre valiente, guerrero. Lo mandaron a llamar y él hizo un voto con el Señor. Es que uno debe hasta saber hacer los votos y las promesas a Dios. Que le dijo, si me das la victoria al primero que salga a recibirme, ese te lo dedico a ti. Y la que sale es la hija, hermano. Ay, hija mía. Se la daba al Señor. La historia no la voy a contar. Pero dicen de que ella aceptó eso y se entregó al Señor. No tuvo hijos, ni tuvo maridos. El padre, su padre, que nació de una que tuvo a muchos hombres, le dio una hija que no podía tener hijos, no porque no pudiera, sino que porque era un voto del Señor. Allá hay otro profeta que se casa con ramera. Es que está la ramera también, mira hermano, y cualquiera como la critica, pero Dios sabe lo que hace, un propósito. Es que actuando de esa forma desconcierta a su enemigo, el diablo. ¿Cómo va a salir de una mujer así un salvador? Bueno, Dios sabe lo que hace. Pero aquí está esta historia. Está Sara. Abraham no puede tener hijos con ella. Entonces Sara le dice, toma mi sierva. Acordémonos que quien es siervo está sujeto al amo. Y el amo tiene derecho hasta de la vida de un siervo. Tenía que obedecerle. Y Abraham la aceptó. Se llegó a ella y salió embarazada. Cuando salió embarazada, Agar se burlaba de Sara. Cuando Dios da algo, no hagamos alarde de lo que nos da. Seamos agradecidos. Ella, en lugar de estar agradecida con Agar, con Sara, se rió de ella, se burlaba. Y eso hizo que Sara, como dice el buen castellano, reventara. Y se queja con Abraham. Y en el 16:6 dice, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Esa sierva es tuya. Tú me la prestaste, no es mía, es tuya. Haz lo que quieras con ella. Y Sara, obediente, la trató mal. En el 6 dice, la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Son mi sierva, entonces empezó a ella a ver en qué forma, pero la trató mal. Y ella embarazada. Pero ella no aguantó y huyó. Si pudiéramos entender el mensaje espiritual de las palabras, a veces te tratan mal para ver si sos obediente, hermano. Es necesario. En el ejército
Si no obedeces, te tratan mal. Y vas a obedecer por la fuerza. Dios no es así. Dios no es así. Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre eso. Porque no se ejecuta de inmediato la sentencia, por eso nos creemos de que Dios no se da cuenta. El asunto es de que aquí dice que huyó Agar y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? El ángel ya lo sabía. Pero le pregunta para ver la respuesta, confirmar de boca de él. Dios ya sabe lo de nosotros, hermano, pero a veces necesita que abramos la boca y lo confesemos, para que haya testigos. Dice, y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Vuélvete a tu señora y sométete a tu autoridad. Porque mientras estés bajo la autoridad de ella, vas a tener la protección. Pero aquí en el desierto, ¿quién te va a proteger? Vuélvete y sométete. Vuélvete y sométete. Yo no, porque es que me trata mal y yo no estoy, yo no le aguanto a nadie. Vaya, pues entonces quédate en el desierto. Quédate en el desierto. Pero Agar fue obediente y regresó. Y ya sabemos que hubo bendición para su hijo, que no era el hijo de la promesa, pero hubo bendición para Ismael. Y ahí se quedó Sarai. La palabra habla de que del ser viviente que me ve, pero eso es ya otra cuestión. El asunto es de que ella volvió. Ella volvió. No vamos a ver lo que sucedió después, pero hasta ahí ella obedeció. Adán desobedeció. Agar, que era egipcia, obedeció. A veces los del mundo obedecen, son más sumisos que los hijos de Dios. Ya ejemplos, la Biblia está llena de eso. A mí me gusta leer el Antiguo Testamento, porque dice que eso está escrito como enseñanza y como ejemplo. Mira, yo una vez en cierta ocasión sentí lástima en un mercado. Estaba con mi señora comprando y aprovechamos para ir a comer. Y mire, a la par una señora del mercado agarró al cipote, peor que sin camisa, lo sacó de la banca y sacó una vara, yo no sé si era de guayabo o qué, y le dio. Mire, el cipote salía corriendo, se saltaba unas bancas y la señora detrás y fla, hasta que sentó al cipote. Mire, todo el mundo se quedó viendo, nadie se metió, ni las señoras del mercado. Y digo, es que solo así hizo caso el cipote, se le corrió, pero no se fue. No se salió del dominio de la mamá. Se metía entre la vaca, pero lo pescó. Es que el que está bajo el dominio no se puede escapar. Lo agarró y le dio duro.
dio lástima, pero al ratito estaba el cipote ahí, obediente, sentadito. Algunos así quieren, hermano. Y Dios es misericordioso. Él espera. Pero que nos vamos a escapar, no, de un momento a otro. Pero el Señor Jesús, volvamos al Señor Jesús. Filipenses 2:5. Aquí Filipenses nos narra cómo el Señor Jesús, siendo hijo de Dios, no actuó como Dios. No actuó como hijo de Dios. Como hijo de Dios, Él tenía poderes. Nadie le podía quitar la vida, porque Él mismo dijo: nadie me quita la vida. Tengo un mandamiento, puedo ponerla y tomarla de nuevo. Cualquiera, mire hermano, el hombre común es tan que no puede tener un poquito de poder. Olvídese. Se cree que él es la cancana. No sé de dónde me vino ese término, cancán. Tenía un amigo que le decía la cancana. Se creía que era el vero. Y aquí está Jesús dándonos un ejemplo. Y dice en el 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, algunos estudiosos de la Biblia dicen, aunque decían los originales, aunque existía en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo como que aferrarse. Yo soy hijo de Dios, a mí no me pueden hacer nada, etc. Y dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, para cumplir ese propósito de mi Padre, que me ha mandado acá. Tengo que ser como uno de los que habitan aquí, como ese que va allá, como ese que está aquí, un hombre. Y él se volvió, tomó esa semejanza de hombre, se humilló. Solo me pongo a pensar en algunas historias de que dicen que hay hombres ricos que se visten como mendigos para saber cómo vive un mendigo. Y comen con los mendigos, duermen con ellos. No hacen alarde de lo que tienen. Así el Señor Jesús con todo. Dice que se hizo semejante a los hombres. Tomó forma de siervo. Se despojó de todo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente. Hubo en cierta ocasión que alguien dijo: se hace obediente el que ha sido desobediente. Es que, mira, para encontrar cositas y tratar de ver, abunda. No, aquí dice que se hizo obediente. Y en otra parte dice que aprendió obediencia. Quiere decir que él era desobediente. Es que él es Dios. ¿Y de dónde viene? ¿A quién le va a obedecer si él es todo? ¿A quién le va a obedecer?
Si Él es todo. Él es el creador. Se hizo como hombre y aprendió, porque los hombres tienen que ser obedientes. Y aquí Él tenía que, me imagino que de repente tenía que actuar como Dios. Se detenía, ¿vale? Hacían algo y no, tengo que ser obediente, tengo que hacer a lo que el Señor, mi Padre, me mandó. Sentía ganas de... No, mi reino no es de este mundo, le dijo cuando lo estaban juzgando. Mi reino no es de este mundo. Pero él tenía un ejército a la par que solo daba una orden, pero entonces iba a actuar como Dios. Y él tenía que sufrir como hombre para demostrar que todas las tentaciones se pueden vencer. Aprendió obediencia y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, como hizo lo que le agradaba a su Padre y no actuó como hombre con poder, Dios le dio, aquí dice la palabra, un nombre que es sobre todo nombre. La palabra del Señor dice que antes de la glorificación está la humillación. La humillación va adelante. Si te humilla alguien, si habla mal de ti, déjale al Señor. Anda en la justicia de Él. En el momento Él te va a glorificar. Si actúas en una forma humilde, no vanagloriosa, Él te va a exaltar. A veces es mejor quedarse callado que hablar. A veces es mejor pensar las consecuencias que puede causar una palabra que de mi boca salga, que después lamentar. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Jesús es ejemplo de todo para nosotros. Dice acá, vamos a ver Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, o sea, como Jesús, Cristo, en los días de su carne, dice la palabra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cuando dice con gran clamor y lágrimas, Él estaba pasando en ese momento pensando en que lo iban a abandonar. Le pidió a Dios que le diera fuerza, porque Él sabía que cuando se llegara su momento, todos lo iban a dejar solo, los hombres de la tierra. Pero como Él hacía lo que le agradaba a Dios, no estaba solo. Y dice que en los días de su carne, cuando pasó eso, era una tribulación personal la que estaba pasando. ¿Qué tribulación? Cuando se habla de tribulación, crean que no, las tribulaciones son aflicciones, angustias. Fue una tribulación personal de Él, porque sabía que lo iban a abandonar. Qué triste es ponerse a pensar que a veces muchos de los que se consideran fieles, que han seguido la enseñanza, se van.
Y si eso pasó con Jesús, ¿qué de extraño tiene? ¿Qué extraño tiene de que en las congregaciones muchos se vayan? Si entendemos la palabra de Dios, eso no nos debe de extrañar, porque después de eso viene la glorificación. Aquí está el Señor y dice que ofreció oraciones y súplicas al que podía librarle de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y el temor reverente, ¿qué significa? Que todos tuviéramos eso, hermano. Qué diferente seríamos. Temor reverente significa ferviente deseo de obedecer. Ferviente deseo de obedecer. Cuando nace de nuestro corazón ese deseo de que no, Señor, te voy a obedecer, va. Aunque yo sé que me cayó una pedrada, va, me hirieron. Sí, pero si es cosa tuya, Padre, yo sigo mi camino, estoy obedeciendo porque tú... Ay, hermano, ¿qué no le hicieron al Señor Jesús? Pero dice que tenía un temor reverente. Y no es aquí de que lo esté librando de la muerte, no, que lo esté librando no de la muerte, sino que de la cruz, no de la cruz, sino de la muerte. Él no le estaba diciendo que no me crucifiquen, no. Lo que estaba pidiendo él es de que su cuerpo no viera corrupción, que no lo dejaran ahí. Y ustedes saben que todo ser con el tiempo en una tumba se corrompe. Y el Señor decía que mi cuerpo no vea corrupción. ¿Vio corrupción? No. Pero dentro estaba ese temor reverente y por eso fue oído por el Señor. Al que es obediente, al que hace lo que se le dice, aquel de que oye las instrucciones y la obedece sin murmuraciones. Porque en Filipenses dice: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Jesús nunca vio su propio interés. Él venía con él traía muchos propósitos. Uno de ellos, destruir las obras del diablo. Otro era salvar lo que se había perdido. Siempre hizo el bien, una de las voluntades de Dios. Siempre hizo el bien. Siempre hizo el bien. No vamos a encontrar en la Biblia algo. Nunca dejó de hacer el bien. Por eso fue exaltado. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Allá cuando triunfa en Apocalipsis, dice que viene con una espada y un caballo blanco, y con un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién ante él? ¿Por qué te afanas a ir en contra de los propósitos de Dios? ¿Quiénes somos para estorbarlos? Nada. Al fin de cuentas sabemos que el que va a triunfar es Jesús. Y dice que se van a rodear ante él. ¿Quiénes? Todos los que están en el cielo. ¿Hay seres en el cielo? Sí hay seres.
los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y este término, debajo de la tierra, tiene un gran significado. Tiene un gran significado. No vayamos a creer como que los rusos abrieron un gran hoyo y dicen que oían allá abajo las voces que clamaban y que debajo de esta tierra, abajo de esta tierra están unos. No, es debajo de la tierra, que tiene un significado muy diferente. Algún día te va a hablar de él. Se va a doblar toda rodilla los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuán grande es el Señor, cuán grande es su misericordia para con sus hijos, siempre viendo con ojos misericordiosos, haciéndolos el bien, para que aprendamos nosotros también a hacer la voluntad, una de las voluntades de Dios, hacer el bien. Que el Señor me los bendiga, y que haya sido esta prédica, esta enseñanza, para la gloria de Dios y para edificación de todos nosotros. Amén, Señor. Y amén.